abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan. Allí busca Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15. Dice: si me amáis, lo dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Jesús. Si me amáis, guarda el mandamiento. Es como cuando tu papá te decía o te dice: si tú me quieres, si me amas como padre, hazme caso en lo que te digo. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Diga conmigo, otro. Diga, otro. Dice Jesús. Ellos estaban tristes porque Jesús se iba. Jesús les ha anunciado que ya pronto iba a morir. Sus corazones, los discípulos, se puso triste. Y Jesús les dice a ellos: yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. Dice: y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Aquí habla del Espíritu Santo. Y yo quiero ver estas versiones, estas tres versiones. La traducción en lenguaje actual dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo. Le pediré a Dios el Padre, lo dice Jesús, el Hijo de Dios o Dios Hijo, para que mande al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en la vida de nosotros por tener a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y envía al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Mire lo que dice esta versión. Dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, ¿qué? Defensor. ¿Otro qué? O sea, el Espíritu Santo se constituye en tu vida y en mi vida en un abogado, ¿qué? Defensor. ¿Cuántos dicen amén? Quien estará con ustedes para siempre. Y en la otra versión, Biblia textual, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Diga, paracleto. Diga, paracleto. La palabra paracleto, ¿verdad? Que se configura como consolador. Pero en sí, ¿qué significa la palabra paracleto? Aquí Jesús, hemos hablado que es como consolador, pero lo que más, la primera interpretación es abogado defensor. Sea paracleto, abogado defensor o consolador. Pero ¿qué significa? Jesús dice: va a enviarle otro abogado defensor. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy su defensor, pero yo me voy. Pero les va a enviar otro paracleto. Les va a enviar otro abogado defensor. Otro que va a defenderlos. Que va a defenderlos. El significado de paracleto es abogado, consolador, consejero. Cuando queremos darle esa facultad, ¿verdad? Se da esa palabra paracleto. O sea, abogado, consolador o consejero. En este tema veremos cómo desacertamos cuando en vez de buscar la intimidad con el Espíritu Santo, esperamos más del instrumento en vez de ser diligente en crecer en la intimidad con su santa presencia. Buscamos personas que yo quiero que oren por mí, yo quiero que me guíen, yo quiero que me profeticen. Pero ¿qué diferencia habría si tú te interesaras en enfocarte, en crecer en la intimidad con Dios? Entonces no pondrías la mirada en el instrumento, sino en el Dios que tiene ese instrumento. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro abogado defensor, es nuestro consolador, es el que nos guía, es el que nos dirige los pasos. Eso es el Espíritu Santo, es ese paracleto. Pero cuando las personas dicen: ay, que cuando fulano me ora yo siento, le estás quitando lo importante, el interés, ¿verdad? Se le quita la resonancia que tiene el Espíritu Santo y se lo das al instrumento. Y no estamos diciendo que no haya gente que use, pero hay un problema. Cuando tú crees que el pastor, sea yo, otro pastor, un líder espiritual, le pones la función de paracleto,
te desvías de acercarte más y de crecer más con el Espíritu Santo. Te desvías de eso, porque te enfocas en el Paracleto, te enfocas en el hombre o en la mujer de Dios o en el instrumento que Dios usa, y se te olvida que tú tienes una responsabilidad de acercarte más a Dios. Nosotros como hombres, hombres o mujeres de Dios, jamás podrán reemplazar al Paracleto, porque somos seres humanos con defectos, tenemos limitaciones. No podemos estar 24/7 contigo, porque también tenemos una vida. Y Jesús, cuando estaba en la tierra, tampoco podía estar con sus discípulos todo el tiempo, a tal punto que Jesús no pudo estar cuando a Juan el Bautista le mocharon la cabeza. Jesús no pudo estar allá. Por eso Jesús le dijo: les conviene que yo me vaya, para que manden al Paracleto. Y hoy, en esta dispensación que estamos viviendo, tienes que aprender a enfocarte más en el Espíritu Santo, que es el que Jesús le dejó encargada la iglesia. Tú como líder no puedes hablar a la gente como si tú fueras el protagonista. Y no es que le robes la gloria a Dios, no, de pronto no, pero la gente no puede depender de ti. Tiene que depender del Paracleto original, que es el Espíritu Santo. Por eso a Él le adoramos, por eso a Él le exaltamos. El Espíritu Santo es el encargado, ¿verdad?, de administrar la iglesia hasta que Cristo venga. Es el Paracleto, es el abogado defensor. Entonces, en la palabra vamos a ver hoy, en este tema que he titulado de la siguiente manera: lo he titulado "No soy tu Paracleto". Si puedes y lo puedes hacer, si tienes la facilidad, dile a alguien que esté cerca de ti: no soy tu Paracleto. No soy tu Paracleto. No soy tu abogado defensor. No soy tu consejero divino. No puedo serlo tu consolador. Porque cuando hacemos así, comenzamos a distorsionar lo que Dios tiene para nosotros, porque no crecemos en intimidad y ponemos a otro que le pregunta a Dios por nosotros. Vamos a ver 3 puntos en esta hora de este tema que he llamado "No soy tu Paracleto". El primer punto se titula "En la transformación del prójimo". Tú nunca vas a poder transformar a nadie. Una oración no va a transformar a nadie. Un ayuno no va a transformar a nadie. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Levante su mano derecha y diga conmigo: gracias, Señor. Diga, gracias, Señor, porque yo no puedo transformar a nadie. Quítate esa responsabilidad. ¿Me hago entender? Se transforma en disciplina, en formación. Es como si alguien dijera: pastor, ore por mí para yo ser médico y Dios me dé sabiduría, sin estudiar. O yo ser abogado. No, necesita una formación, una preparación, un estudio. Asimismo, el Señor, para transformar el prójimo, el cambio, quiero que usted me enseñe la voluntad de Dios. Yo quiero saber que Dios cambie a mi hijo, me acerque más a Dios, que pueda agradar más al Señor. Si quieres agradar más al Señor, ahí está la palabra de Dios. La iglesia da estudios, da clases, pero eso no implica que transformemos a nadie. La iglesia es la escuela para que seas transformado, pero el que lo hace es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el hombre no te va a transformar. Alguien porque te ore no te va a transformar. Sí, te puede canalizar el Espíritu Santo, puede obrar en ti, pero Dios necesita que tú lo quieras hacer y que tú des las pautas y las cumplas para ser transformado. Entonces, un mensaje, una palabra te puede bendecir la vida, pero si ese mensaje queda en el aire y tú no lo cumples, no te transforma. Dice San Juan 16:7, dice: pero yo os digo la verdad. Jesús dice: yo voy a darle una verdad a usted.
Son 3 años y medio que he andado con ustedes. Les voy a decir una verdad, que se la metan aquí en la mente. Le dice Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo voy a enviar. Dice Jesús: se los voy a enviar. Y en el versículo 8 nos habla y nos dice: y cuando Él venga, va a hacer esto. El Espíritu Santo, decimos, se derramó el Espíritu Santo porque sí, nos quebrantamos y todo, pero dice, porque convencerá al mundo de qué. Te convence. ¿Por qué te convence de pecado? Estoy actuando mal. Pero sin un culto, en una palabra que tú dices, no es que nunca vas a pecar, siempre vas a pecar. Dice: Señor, estoy fallando, necesito cambiar. Señor, tengo que ser transformado. Yo estoy fallando en esto. Uy, pero si salimos de la iglesia, tú a nadie le vas a contar tus errores. Dice: pero el Señor te dice a ti: fallaste en esto. Si fallé, actué con soberbia, con orgullo, con amargura, con maledicencia. Siento que fallé. Porque el Espíritu Santo te convence. De nada sirve que hables con el pastor, con el reverendo, con el cura, con el sacerdote, con el mayor consejero del mundo. No. Si no te convence el Espíritu Santo, Él es el único que te puede convencer. Pero Él te convence, pero tú tomas la decisión. Entonces, cuando se te habla aquí, Dios usa el instrumento que está puesto, sea adorando, sea cantando, sea predicando. Dios lo usa. Pero tú accedes a convencerte, a dejar: bueno, Señor, convénceme, es verdad. Y dice: Él va a convencer al mundo de pecado. Y dice: de justicia y de juicio, dice la palabra. De justicia, dando a entender que jamás tú y yo vamos a ser santos delante de Dios. Quien nos presenta santos es Jesús. Eso lo hablamos el viernes en el culto. Recuerda, los que dieron oportunidad y vinieron el viernes, saben. De justicia hablamos de esto. Y Jesús te presenta justo. Entonces, cuando alguien te dice a ti: ay, que me dijeron, yo soy digno de que Dios haga esto. No, yo descanso en su palabra. Dios me hace justo. Yo no soy justo, pero Jesús me justifica. No soy digno de un milagro, pero Jesús hace el milagro en mí. Y convence también de qué, de juicio. ¿Cómo así? Ay, pastor, de juicio. ¿Cuál juicio? Que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados. Y el juicio no te viene a ti. Para ti está reservada vida eterna. Entonces, cuando tú vives así, cualquier loco no te va a decir: ve, soñé contigo que Dios te hacía esto, hacía aquello. Y cualquier doctrina errónea no te viene a apartar. Pues tú tienes una formación. Y el Espíritu Santo te ha hablado que Cristo llevó todo, la condenación de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 9, dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese pecado, el pecado, porque todos, hay cantidad de pecados, pero el pecado esencial que el Espíritu Santo te va a convencer es: cree que yo te puedo salvar, te puedo transformar, puedo convertirte, puedo cambiar todo, puedo sanar tus heridas, puedo levantarte. Entonces hay que creer en Él. Hay que creer que Él prospera, bendice, sana. Hay que creer en Él. Porque si no crees en Él, hay problema. No crees que pueda hacer ese milagro. Eso lo hace el Espíritu Santo. Puedes ir a 400 cultos, pero si no crees que Él puede hacerlo, dice el versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Y qué pasa? ¿Y no qué? ¿Sabes dónde está Jesús? Jesús está abogando por ti y abogando por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está Jesús? Dice la Biblia que está a la diestra de Dios Padre. Y cuando tú y yo fallamos, cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, Jesús, Dios nos mira a nosotros por el lente de Jesús. Entonces es Dios justo. Dice Jesús: me voy y voy allá delante del Padre a decir que ustedes merecen la cobertura de hijos. Sigue diciendo el 10, dice: y no merecéis más. Dice el 11: y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Se refiere a Satanás. ¿Y qué quiere decir juzgado? Que si el diablo ya fue juzgado, tú y yo
ya fuimos salvados. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi familia ha sido salvada. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Dice de juicio. Cristo en la cruz despojó a los principados, a las potestades y los recibió públicamente. Entonces, tú no puedes creer que cualquier brujo, cualquier hechicero va a lanzar juicios de maldición contra ti. A ti eso te resbala. Pero esa identidad espiritual te la da su santa presencia. Pero si no te adentras en esto, no puede estar que un día te crees salvo, un día te crees condenado, un día te crees santo, otro día te crees el anticristo, otro día te crees un demonio. No. No. El diablo ya se llamó condenado y a ti se te llamó salvo. A su nombre. Entonces eso dice el versículo 11 de juicio. Porque el ser condenado, Satanás, tú eres salvo. Porque tienes a Jesús como Salvador. El Espíritu te da nivel de salvo. Aun cuando fallas, Dios te ve en el nivel de salvo. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice, aun cuando fallas, pero él cada día sabe, Satanás cada día sabe que él fue condenado. Y el diablo te recordará el pasado. Tú recuérdale su futuro. Porque el diablo te recuerda el pasado. Tú recuérdale que el futuro de él ya ha sido condenado. Ese es el primer punto de este mensaje que he llamado no soy tu paracleto. Tú no puedes creer que alguien te va a transformar y te va a cambiar. No. Cada día, si tú quieres como esposo, como esposa, como hijo, si tú dices, Señor, cámbiame, Dios lo va a hacer, Dios. Claro. Por medio de la liturgia en la iglesia aprendes la palabra, tú adoras, vas aprendiendo, vas madurando, vas ejerciendo una autoridad cada día más y más en tu parte espiritual y vas teniendo esa madurez. Pero no le dejes esa responsabilidad a otro. El ser transformado lo hace Dios en nosotros. Esto no es brujería evangélica que tú coges a alguien, listo, ya, se van los padres pensamientos, ya. No funciona así. No funciona así. Es mentira. Es mentira. El creer que Dios lo puede hacer conmigo, aunque te miren los demás como piedras reprobadas, lo más vil y despreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de pronto tú eres la más digna, ni el más digno de merecer un milagro, pero a Dios le complace hacerlo en ti porque tú lo crees. El segundo punto de este mensaje, primer punto del mensaje que he llamado no soy tu paracleto. Primer punto es en la transformación del prójimo. Segundo punto, en conocer ¿qué? La voluntad de quién. Hermano, yo quiero serles sincero. Les voy a abrir mi corazón como pastor. Ay, pastora, ayúdame a definir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hermano, si a veces ni yo la sé. Yo tengo que orar. Dios, ¿será que hago esto? Él te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No te la va a enseñar tu esposo, no te la va a enseñar tu esposa, no te la va a enseñar tu hijo. Claro, daremos pautas. Hay cosas que son herejías, hay cosas que son pecados, pero hay cosas, caminos que Dios te va guiando conforme a su palabra. Entonces tú no puedes decir, ay, yo me voy para tal parte porque oraron por mí, voy a salir a trabajar a tal parte, o voy a dejar estudiar esta carrera, ay, pastor, póngame la mano en la cabeza que yo quiero saber qué carrera voy a estudiar. No, a mí no me ponga esa responsabilidad. Una vez fui a una iglesia hace años a predicar, y cuando estoy terminando de predicar, ya nos veníamos, era tarde en la noche, estábamos construyendo la iglesia esta, y una joven se acerca a mí y dice, pastor, oré por mí. Yo oré por la persona. Cuando voy saliendo, alguien me dice, pastor, yo soy nombrada del magisterio y yo siento renunciar al magisterio para dedicarme tiempo completo para Dios. ¿Usted qué me dice? No sé. Pregúntale a tu pastor y consulta con tu familia y primero con Dios. Hermano, ¿cómo creen las personas que uno puede tener esa responsabilidad? No se puede. Se irá a manipular a las personas. Uno
cae en ese vacío. Dije, no sé. Dime si Dios te quiere que le adores, que le sirvas. Claro que Dios quiere que le sirvamos. Claro que Dios quiere que cada día renueve. Claro que Dios quiere que perdones, que ames. Claro, pero esto sí no te lo puedo decir. Esa no es la voluntad de Dios. Habla con Dios. Invierte tiempo, inviértele a eso. Mire, San Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. ¿Por qué no las puedes sobrellevar? Hay cosas que a veces Dios no las dice de su voluntad en nuestras vidas porque nos falta más intimidad. Ay, pero yo quisiera que Dios me hablara como a fulano. Crece en Dios, crece un poquito más, abre tu oído un poquito más a la palabra, más humildad en el corazón, más sencillez. Dice el versículo 13, mira lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, Él os guiará ¿a qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? O sea, ¿quién te puede conectar con la voluntad de Dios en tu vida? El Espíritu Santo. Si ese es el hombre, si esa es la mujer con que quiero estar, si ese es el novio o esa es la novia que Dios apartó para mí, si ese es el futuro esposo de mis hijos, la futura esposa, si ese es el empleo que Dios quiere que tenga, si Dios quiere esto, quiere aquello. Porque comenzamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, pero Jesús le dice: todavía ustedes no pueden saber esto, porque todavía no ha venido el Espíritu de verdad, el que no los va a llevar a ser asertivos. Porque a veces pensamos que inclusive lo que se predica aquí es para manipularte. Si tú crees eso, crece en intimidad con Dios y habla con Dios, y Dios te va a conectar con lo que se habla en el altar, que es lo mismo. Entonces, que puedas crecer en eso, que Él te hable lo que va a venir para tu vida, que sepa qué pasos vas a tomar, que no te equivoques. Cuidado, te encuentras con un camino de muerte o de enfermedad o de imprudencia y pierdas todo lo que tienes por andar jugando los dados todavía, hablando metafóricamente en tu vida, poniendo tus cosas al azar, a lo que salga, como dicen por ahí, a la de Dios, teniendo en tu vida el Espíritu Santo. Entonces el Señor espera de nosotros que tengamos esa madurez, saber qué ha de venir, decisiones buscando quien te profetice. Ay, yo quisiera que alguien me dijera qué es lo que viene para mi vida. Ay, hoy no me profetizaron. Ay, pero fulano es profeta. Dios le muestra. El Espíritu Santo a ti te puede mostrar. Pero deja la pereza, interésate, deja el bochinche, deja la chismosería, deja el cuento y dile: Señor, ¿qué tiene para mí? Él los guiará. Y es verdad, venimos a la iglesia, Dios nos habla, nos guía, es cierto, es verdad. Pero ¿le estamos creyendo? ¿Estamos conectándonos con Él? ¿O estamos? Dice la palabra que Él nos guía, Él nos direcciona. Miren, hay decisiones puntuales en tu vida que por medio de la intimidad o conexión con la presencia de Dios puedes escuchar, como también leer su palabra. Y Dios, en lo que tú lees, en la palabra que lees, en tu búsqueda diaria, Dios te, sin desconocer el don profético. Yo sé que hay gente que tiene don profético. Hay momentos en que Dios te da una palabra profética, yo lo creo. Pero tú no buscas el don profético, buscas el espíritu de la profecía. ¿Sabe cómo se le conoce al Espíritu Santo? El espíritu de la profecía. Entonces busca el espíritu de la profecía. Atrévete a meterte en la intimidad con Dios, a que Dios te guíe, no desconociendo el don profético que puede dar una forma extraordinaria, pero que no seamos mendigos proféticos. Y hay una cantidad de mendigos proféticos. Ay, que si Dios me hablara. Ay, y tú no puedes ser un mendigo profético, porque en tu ser está el espíritu de la profecía. A su nombre, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Se le conoce como Dios Espíritu o Espíritu, el Espíritu de los profetas. Y una cantidad de mendigos proféticos. Ay, si me profetizara. Lo que estás excusándote es tener compromiso. Estás excusándote de buscar en intimidad con Dios y que Dios te hable para no asumir tu responsabilidad. Y si algo sale malo, le echas la culpa por el que oró por ti o el instrumento que Dios puso. Y así no es. Dice la palabra en el versículo 14: Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Él qué? ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Tomará de qué? ¿Y ojalá qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Miren, Él dice, el Espíritu Santo va con Jesús, dice, yo quiero esto para Sustano y fulano. Entonces toma lo que Jesús tiene para ti y te lo trae. Te direcciona. Te enfoca. Entonces ya no es, no, mi mamá es cristiana, mi tío es evangélico, mi abuelo es pastor. Y yo, no, ya dice, no, Dios me habla a mí también. Yo siento que voy errado, esto aquí no es. Yo cojo esto, yo hago esto, aquello mejor. Porque Él toma, el Espíritu Santo va al trono de Dios y toma, dice Jesús, toma de lo mío y te lo anuncia a su nombre. Dice el versículo 14, en la versión Biblia textual, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y ¿qué? Te lo anuncia proféticamente. Dice el versículo 15, mira lo que dice el 15. Dice el 15, todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? ¿Quién dice eso? Jesús. Dice, todo lo que tiene el Padre, ¿qué dice Jesús? Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Hay cosas que están allá arriba guardadas para ti. A su nombre. A su nombre. Hay cosas que se van a dar en esta semana. Hay cosas que se van en este mes. Y tú puedas triste, mendigando profecía. Ay, que perdí esto. No. Hay una conexión. Algo viene. Yo siento aquí que algo va a suceder. Yo siento aquí que algo va a llenar la mesa. Yo siento que algo va a pasar en mi vida laboral. Yo pienso que algo está haciendo Dios. Y aunque nadie te abrace, aunque nadie te aplaude, tú lo sientes aquí. Y aunque te ven desvalido, aunque la gente piense que quedaste sin nada, lo que no saben es que tienes una conexión con el Espíritu y te dice, allá estamos tomando algo que te está mandando. Ahí viene algo que Dios te ha dirigido para ti. Tomará. Dice el 15, la versión Nueva Traducción Viviente dice, todo lo que te pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba. Eso te dice el Espíritu Santo. En la conexión con Él. Me hago entender, la traducción lenguaje actual dice, todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije, el Espíritu les hará saber todo acerca de mí, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿verdad? Y dejarás de ser un mendigo profético, ya que tú tienes el espíritu de la profecía. Y no digo que no te puedan profetizar, un culto, un tiempo, algo, pero tú no darás detrás de la profecía, porque tienes un espíritu, el Espíritu Santo, que te guía, que te dice, no entres aquí, no tomes ese vehículo, salte de aquí. Te abrirá, te mostrará y te hablará. Tercer punto de este tema que he llamado, se ha titulado, no soy tu paracleto. Hemos visto el primer punto que es, en la transformación del prójimo. Segundo punto, en conocer ¿qué? En mi vida, en lo tuyo, en lo interno. Dios, a mí como pastor, me muestra la voluntad de Dios en esta iglesia, no en otra iglesia, porque es la que yo pastoreo. Tercer punto y último, dice, en la capacitación para ser usado. ¿Quién te capacita para ser usado? El Espíritu Santo. Claro que tú tienes que estudiar música, tienes que aprender a servir en la iglesia, tienes que hacer ciertos cursos, pero en la parte de capacitación, en llamado, en don de servicio, los dones los da el Espíritu Santo.
No los da el hombre, no los da el pastor. En los años me he estrellado porque he creído que a Dios lo ha llamado, porque me equivoco. Más dura subiendo que más rápido baja. Más dura poniéndose un uniforme y más dura saliendo corriendo. Claro que me he equivocado. ¿Cómo no? Si soy, no, mi mente no es, no soy no tengo omnisciencia. No, tengo defectos como ustedes. Pero Dios sí sabe quién puede ser usado y quién no. ¿En qué sentido? En que Dios en cada uno pone, va colocando. Entonces tú no puedes decir, ay, lloré por mí porque yo quiero ser evangelista. Yo no. Yo alguien una vez me dijo, Dios me llamó a ser pastor. Y yo bendije a esa persona. Yo aquí en esta iglesia, cuando alguien sale, nunca se puede decir que se fue maldecido. Jamás. No es la doctrina que practico. No es mi principio pastoral ni sacerdotal. Y lloré por esa persona. Recuerdo que le entregué una corbata. Y a los 6 meses se murió. Se fue con Dios. ¿Qué pasó? No sé. Le preguntaremos a Dios cuando estemos allá. Pero hasta ahí llegó. Entonces tú tienes que, si Dios te está capacitando para algo, que sea Dios, no solamente tus emociones. Dice la palabra Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu, ¿qué? ¿Por qué? Dios no da el espíritu por medida. Escúchalo. Él te da todo. Si tú pides más, más te da. Él no lo da por medida. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, para que lo entiendan más, dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el espíritu sin qué. Mire lo que dice ahora. Dice, traducción en lenguaje actual, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de qué, de su espíritu. Entonces lo que tú hablas, el Espíritu te da a ti esa facultad. En Hechos 2 del 1 al 4 dice, mira lo que dice aquí esta palabra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice que estaban todos unánimes juntos. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó todo. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Diga conmigo, según el Espíritu. Diga, según el Espíritu. No Pedro, no Pablo, no Juan, según el Espíritu. No según la doctrina, es según el Espíritu. Entonces tú tienes que buscar la intimidad con Dios. A ti no te puede ser carga adorar a Dios. No te puede ser carga levantar las manos, adorar. Venir, como decía el predicador que tuvimos hace poco acá, 1:30 de culto, 1:15 minutos, y si tú más vienes a media hora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si usted va a trabajar a una empresa y nada más va mediodía, le pagan mediodía. Entonces tenemos que ser más arriesgados en aportar, en dar más espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y según el Espíritu. Y entonces tú vas a molestar, y pero fulano, ¿por qué tiene esto? ¿Y por qué Dios le da esto? ¿Y por qué usa fulano? Si a ti no te da, revisas porque no te está dando. Porque según el Espíritu da. Y si no te está dando, si sientes que se ha perdido esa conexión, es porque algo ha pasado. Algo está ocurriendo y por eso no te da. ¿Será que me falta oración? No, te falta creer y humildad. Creer y humildad y sencillez en tu corazón. Porque que lo da Él. Él lo da. Entonces cuando Él no te lo da, caemos en la envidia, en la arrogancia y en la calumnia. Dice el versículo 17,
Dice, y en los postreros días derramaré, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Yo quiero que usted levante la mano en alto y diga, ahí está mi familia. Ahí están los que tienen mi apellido. ¿Cuántos dicen amén? Diga, lo creo y lo recibo en nombre de toda mi casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Dice, derramaré. No está diciendo, ay, una gotica. No, derramaré. Y eso es para los tuyos. Eso es para el más rebelde. Ese, aunque no, ese tú lo crees, tú lo oras. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué pasará? Profetizarán. ¿Verdad? El espíritu al derramarse. Dice, vuestros jóvenes verán visión. Jóvenes con visión, sabiendo para dónde van. Jóvenes que no se dejan ver la visión de cualquier político, ni cualquier extremo de derecha, izquierda, nada de eso. Van conforme a la palabra, a tener la justicia, a creer, no repetir como pericos lo que otros dicen. No. Jóvenes con visión, que ven el mundo según sus profesiones, pero también con el temor de Dios en su corazón. Que a lo malo no llaman bueno y a lo bueno malo. Dice, y vuestros ancianos, ¿verdad? ¿Soñarán qué? Tendrán sueños en Dios para su familia. No terminarán tus años amargados ni aburridos. No. Soñarán lo mejor para su generación y lo mejor para su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que eso pasará. Eso lo derrama el Espíritu. Y sigue diciendo el versículo 18. El 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué? ¿Cuántos creen que esa palabra es para ti? ¿Cuántos levanta su mano y diga, Señor, esa palabra? Levanta tus dos manos un instante, por favor. Señor, que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, en tu profesión, en tus devocionales, cuando vas viajando, cuando estás trabajando en lo que haces, como abogado, como comerciante, como estudiante, como médico, en lo que laboras, cuando enseñas allí, que Dios te dé sabiduría, en lo que emprendas, en lo que declares para tu casa, para tu familia, se cumpla. Mientras que otro maldice, mientras que otro ata, mientras que otro usa prácticas ocultistas, tú vienes y crees que el Espíritu Santo se derrama sobre ti y tú profetizarás lo contrario. Tú declararás el bien y la misericordia en tu familia. A su nombre, a su nombre. Y eso dice el 18. Dice, derramaré y profetizarán, dice el 18. Lo dice así. Y dice el 21. Mira lo que dice el 21. Dice, el versículo 21 nos habla, y todo aquel que invocar el nombre del Señor. Hay gente que toma esta palabra y dice, no, la Biblia dice que todo aquel que diga Jesús, que mencione el nombre de Jesús, es salvo. No, todo aquel que invoca el nombre del Señor y tiene el Espíritu Santo, se conecta. Porque cualquiera persona puede decir Jesús y no tiene el Espíritu Santo. Dice esta palabra allá en Hechos 8, versículo 1. Busque su Biblia, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo que dice que persiguieron. Pero comenzaron a perseguir la iglesia. En el versículo 14, mira lo que pasó. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Mandaron 2 discípulos que eran jerarquía. En Samaria se volvió un gran avivamiento. Y con un gran avivamiento mandaron allá a estos dos, Pedro y a Juan. Ya eran gente ya con eminencia espiritual, un caminar con Dios. Y los mandan allá. Y en el versículo 17 dice, entonces ellos cuando llegaron les imponían las manos y recibían ¿qué?
colocaban las manos sobre las personas y ellos recibían el Espíritu Santo. Comenzaban a hablar en lengua, eran ministrados, comenzaban a recibir el Espíritu Santo, comenzaban a ministrar. Usted sabe que el Espíritu Santo en nosotros nos sella, nos bautiza y nos llena. Y cuando llegaron, ellos comenzaron a imponer las manos y comenzaron a sentir, y la gente sintió esa gloria especial. Y en el versículo 18 vemos algo que pasa, que cuando vio Simón era alguien que había sido brujo, hechicero, y vio que esta gente, y se había convertido al evangelio, y vio que cuando colocaban las manos descendía el Espíritu Santo. Porque tú puedes ser creyente sin tener el Espíritu Santo. Hay gente que toma ese camino, no le da esa libertad, vive una vida cohibida y nada más esperando la redención, pero no disfruta el gozo del Espíritu Santo. No lo disfruta. Y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. Y sabes, como decía este punto, nadie te puede capacitar en lo que te capacita el Espíritu Santo de Dios. ¿Le ofreció qué? Dinero. Y hoy el dinero te puede llegar no a ser usado por Dios, pero sí a ser menos usado. Porque Dios te comienza a subir el ritmo de vida y deja de ser usado por Él. ¿Por qué? No porque Dios no esté con los ricos, no. Tú puedes ser el millonario que sea y ser usado por Dios. Pero ¿qué ocurre? Cada vez tu profesión te atrapa, tus estudios te atrapan y Dios va quedando ahí. Dios va quedando ahí. Y se te olvida. En tu agenda, esa intimidad con Dios va quedando rezagada, va quedando atrás. Y este hombre pensó que con dinero podía comprar esto. Y nada, Él es el que capacita. Él es a ti que te capacita. Él es el que te llena. Él es el que te satura de su presencia. Y dice la palabra, escucha bien, dice que en ese le dice el apóstol 21, dice 8:19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba ¿qué? ¿Sabes lo que es eso? Hoy estamos en un tiempo donde la gente cree que ser pastor o tener una iglesia o ser líder espiritual es un negocio. Y muchos se estrellan. Si nosotros mismos a veces no sabemos ni qué vamos a hacer. Y en la persistencia y en los años Dios nos va capacitando. Usted como hijo de Dios, como servidor, usted debe saber las luchas que has tenido con Dios. Cuando a veces no sabes ni por qué camino tomar, ni qué emprender. ¿Qué hace la diferencia? El que te capacitó, el que te llena, el que te prepara. Y dice la palabra que él estaba pidiendo, él pensó que dependía de los hombres. Voy a ese asunto, pensó que dependía de él. De mí no depende. No depende del que está a tu lado, depende de ti. Y en la intimidad o en la libertad, más bien, que tú le des al Espíritu Santo. Porque Señor, quiero ser usado. Pero ¿qué vas a dar para ser usado? Tu tiempo, tu agenda. Si estás dispuesto a decir, estos amigos no me convienen, este vocabulario no me conviene manejar las crisis de esta manera. Y vamos cambiando poco a poco. Y entre tú vas cambiando, Él te va capacitando más y te va guiando. ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué estás dispuesto a soltar más y más y más y más? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Y cuando estamos muy ocupados con las manos, Él nos recuerda. Porque no es por tu mano, no es por mi mano, es porque a Él le agradó escogerte a ti. Él te escogió a ti porque le agradó. A su nombre. Y en el versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? ¿Con qué? Con dinero. Y la verdad que el don de Dios no se obtiene con dinero.
La presencia de Dios no se obtiene con dinero. Que Dios permita que cada día tengamos el templo más hermoso y más lindo. Pero eso no quiere decir que Dios por eso se va a mover más. No. No. El Espíritu Santo, Él es el que escoge. Él es el que llama. Él te llamó. Él te capacitó. Y cada día nos va preparando. Y nos tiene una paciencia. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que en Isaías dijo: yo llamé, yo escogí y te soportaré hasta las canas. ¿Qué está diciendo? Aunque seamos tercos, ahí está el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. A su nombre. A su nombre. Dice 1 Corintios 12, 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de predicadores, hay diversidad de iglesias. Pero ¿qué es lo que los hace iguales? Dice: pero el Espíritu, ¿qué? Hay gente que le gusta la infraestructura de esta iglesia. Tú que nos ves por las redes, tú que vienes a esta iglesia. Hay gente que le gusta otra iglesia, pero no se desmerita la iglesia, porque hay diferentes dones. Hay diferentes oradores, predicadores, diferentes cantantes, diferentes ritmos. Aquí manejamos un ritmo, pero el Espíritu es el mismo. Es lo que tenemos que cuidar, que sea el mismo, que no sea anatema, que no sea un espíritu contrario, que no sea una fuerza extraña, que no sea algo anatema. Es lo que tenemos que evitar, que sea el Espíritu. Y dice el versículo siguiente, dice: y hay diversidad de ministerios, ministerios diversos. Hay diferentes formas. Hay iglesias con diferentes esquemas de servicio. Y tú no tienes por qué criticar, ni que decir que no es de Dios. No. No, o que lo tuyo es lo único. Falso. Falso. Porque como dice el apóstol Pablo, la multiforme gracia de Dios. Y dice la palabra: hay diversidad de ministerios. Te enfocas aquí, no me gusta acá. Aquí hablan que uno se duerme y me gusta porque me duermo. Tú vas y no te duermes. Aquí hace más la voz, acá me grita, aquí me dicen que soy pecador, que tengo que repetir todos los días. Bueno, ¿te gusta eso? Voy acá donde me dicen que Cristo viene y nada más que tú te gusta ahí. Tú estás donde te sientes bien. Pero que sea el mismo Espíritu. Es lo que hay que cuidarse. Que esté el Espíritu Santo en ese lugar. Que todo el mundo no te coloque las manos en la cabeza. Cuídate, cuídate. Todo el mundo no te ponga la mano en el vientre. Todo el mundo no le entregues no le abras tu corazón. Ten cuidado. Porque en la diversidad de ministerios puede haber algo que te pueda confundir. Y dice: pero el Señor, ¿qué dice? Es que el mismo. El mismo. Y dice el versículo 6. Creo que es el 6, ¿verdad? Sí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, ¿qué dice? Hay diferencia de operaciones. Dios hace pero es que a mí Dios me tocó en la alabanza. Dios me habló en la alabanza, me habló en la palabra, y Dios me habló en la ofrenda. Hay diferentes operaciones. Ve, Dios me liberó. Cuando solo entré a la iglesia sentí que me liberé, se me quitó la carga. De pronto necesitaste tú que alguien orara por ti al final. Hay diferentes operaciones, pero es el mismo Espíritu. Ni aquel tiene más, ni aquel tiene menos. Es el mismo Espíritu. De pronto no se ha cantado nada, solamente con una pista musical tú sientes. O nada más con una lectura bíblica sientes que gente está hablando desde que llegaste a la iglesia. Pero el Espíritu es el mismo. Dice el versículo 7. Dice: pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Ahí donde estás, levanta la mano derecha y diga conmigo: Señor. Diga: Señor, que cada vez que tú te manifiestes, no sea, diga, no sea para yo criticarlo o burlarme, sea para provecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No sea para burlarte, no sea para provecho tuyo. Siempre preocúpate que si Dios habla,
a un Pedro, es porque hay un Pedro. Si Dios habla a una Juana, es porque hay una Juana. Si Dios dice algo, porque algo está diciendo Dios. De pronto no te mojas a ti, pero es Dios que está hablando. A alguien Dios le está hablando. Y dice el versículo 7 de la traducción de lenguaje actual, dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, la hace para que procuremos el bien de ¿quién? Tú no puedes decir que vas a usar el don de Dios para avergonzar a alguien, para humillar a alguien, para darle 3 tablazos, para despertarlo, para azotarlo, para darle fuete. No, porque dice que lo que Él da en ti es para que procures que el bien de ¿quién? El bien. El bien. Y tú de pronto estás en la iglesia y sientes que Dios te habla, se te sale una lágrima. Otro no. Otro tiene cara así seca, pero Dios le está hablando en su estructura emocional. Pero Dios le está hablando. Y dice la palabra en el versículo 8, dice el 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ¿qué? ¿Según qué? ¿Según qué? Según la búsqueda, según Él quiera, según Él está orientándose. Esta iglesia en este año tenemos un lema, y esta iglesia según el Espíritu hemos creído que es el año de la excelencia. Entonces según el Espíritu se nos dio eso a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, mira lo que dice. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dotes de sanidad por el mismo. Hay gente que ora y se sana, hay otros que no. Hay otros que en el transcurrir del tiempo son sanados. Hay otros que son sanados después de la oración. Hay otros que tienen que ir al médico y Dios usa al médico. Lo que importa es que si es al médico que va a usar Dios, o si es al instrumento o al individuo que Dios ha puesto delante de ti, sea el mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10, el 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Y entonces el que hace milagros no puede humillar al que hace profecía. A otro discernimiento de espíritu. Dice: no, esto sí no es de Dios. Esto. A otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero dice el 11, mira cómo termina diciendo: pero todas estas cosas las hace uno, a su nombre. Entonces no puedo decir que allá sí está el Espíritu Santo y acá no está. El mismo Espíritu repartido a cada uno en particular. ¿Como qué? ¿Como qué? Hay cosas que Él te da a ti y tú ni las las estás pidiendo, pero te las quiso dar. Hay cosas que Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu pensamiento, Dios va a usar tu oración, Dios va a darte palabra para alguien. Pero fue porque Él quiso dártelo a ti. Y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Como Él quiere. Dice San Juan, ¿estoy qué? ¿Sigo qué? Estoy en el versículo 11, ¿verdad? Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don da. ¿A qué? A cada uno, que cada uno debe tener. Solo Él lo decide, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no tu papá, no tu mamá, Él. Mira lo que dice esta versión, dice: pero Él es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. ¿Qué capacidad darle a cada uno? Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Colóquese en pie en esta hora. ¿Estará con quién? Qué bueno saber que va a estar con vosotros. Y hoy vengo a decirte que el Espíritu Santo va a estar con vosotros todo este 2023. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice esta versión. Dice: Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu Santo. Si estás pendiente de todas las noticias, menos de lo que Dios quiere para ti. Nada más de esto, estás pendiente de todo y no es malo. Pero dice
De todo menos del Espíritu. Porque no le ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén?